Vamos a revisar entonces la introducción al estudio del sistema nervioso. Este apunte, pues justamente se los compartía, igual lo posteo para que lo puedan ir revisando, le puedan ir haciendo también algunas anotaciones. Ahorita, más que pues enfocarnos muy profundo en cada cosa, vamos a ver la organización, ¿sale? La organización, si entendemos la organización, ya los temas que vienen, pues va a ser más sencillo con el lenguaje. Entonces quiero que pongan mucha atención en estos aspectos que debemos considerar, ¿sale? Entonces, ahora sí que vamos a empezar desde el principio con el estudio del sistema nervioso. Y para eso, pues recordarán en embrio que durante la formación del embrión trilaminar, pues se forman las tres capas germinales, el ectodermo, el mesodermo, el endodermo. Entonces, el ectodermo, si se acuerdan, pues es la capa más superficial, ¿no? De ahí viene ecto. Y el ectodermo, a grandes rasgos, se va a dividir en un ectodermo neural, ¿sí? Es el que nos importa ahorita, y un ectodermo no neural, que principalmente pues va a dar origen a la epidermis y sus anexos, ¿sale? Entonces, el neuroectodermo, a su vez, lo podemos dividir en dos grandes grupos que ahorita nos interesan. Una, las células que van a formar el tubo neural y por el otro lado, las células que van a formar la cresta neural. Y de hecho, pues las células de la cresta neural se encuentran en el borde del futuro tubo neural y se terminan desprendiendo. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta, que recuerden que el tubo neural nos va a dar origen al sistema nervioso central y la cresta neural nos va a dar origen al sistema nervioso periférico. Esto, pues justamente para tener esa relación. Entonces, fíjense, sea del tubo neural o sea de la cresta neural, ¿cuáles son las células que pues van a formar justamente estas estructuras? Pues vamos a tener funcionalmente a las neuronas y a las células de la neuroglía. Son básicamente dos linajes, a ambos les digo, se van a originar tanto en el tubo como en la cresta neural. Y pues las neuronas recuerden que son la unidad anatómica, además, y funcional del sistema nervioso. Mientras que serían el parénquima, ¿no? Recordando ahí conceptos. Entonces, son las células funcionales del sistema nervioso y las células que están en estrecha relación con las neuronas, protegiéndolas, regulando sus funciones, incluso alimentándolas, o formando vainas de mielina, corresponden a las células de la neuroglía, ¿sale? Entonces, pues básicamente tenemos esos dos linajes amplios que van a derivar tanto de tubo neural como de cresta neural. Ahora recuerden que pues ya comentábamos, ¿no? Tubo neural, sistema nervioso central, cresta neural, sistema nervioso periférico. Vamos a tener entonces neuronas que van a estar agrupadas en el central y en el periférico. Aquí recordando también algunos aspectos fundamentales de las regiones que tiene una neurona. Recuerden que tiene un soma, el soma o también llamado pericarion, que lo ubicamos porque tiene estas extensiones que se les conocen como, ¿se acuerdan? Dendritas, ¿no? Las dendritas y que además, pues muy importante, contiene el núcleo. El núcleo característicamente de cara abierta porque tiene mucha eucromatina y que se alcanza a ver el nucleolo. Entonces ese es el soma o pericarion, recuerden. Y pues desde aquí se extienden las dendritas. Y la porción alargada de nuestra neurona, esta es única, que va a corresponder al axón, ¿sale? Entonces, pues vamos a tener neuronas agrupadas tanto en el central como en el periférico. Esto recuérdenlo, ¿no? De bloque 1, generalidades anatómicas en sistema nervioso. El conjunto de somas, donde están agrupadas las neuronas y específicamente donde están sus somas, al conjunto de somas agrupados en sistema nervioso central le vamos a llamar núcleo, mientras que al conjunto de somas, pero en el sistema nervioso periférico le vamos a llamar ganglio. Muy, muy, muy importante. Entonces ya tenemos el soma. Ahora, pues también los axones, pues van agrupados tanto en el central como en el periférico. Entonces, fíjense, en el periférico, a la agrupación de los axones les vamos a llamar nervios. Recuerden, los nervios ya revisamos un poco en primer bloque,
cómo algunos axones pueden adosarse a otros. Acuérdense que el término de anastomosis lo pueden encontrar relacionado a nervios, pero los nervios pues no se anastomosan, no se puede fusionar un nervio con el otro. Perdón, no se puede fusionar un axón con otro axón. Más bien lo que hacen los axones o grupos de axones es que pues tienen un recorrido, se pegan con otro grupo de axones y pues siguen recorridos similares, pero jamás se fusionan. Entonces, el término correcto o más correcto sería pues tomar en cuenta que los axones se adosan unos con otros. Entonces, al adosarse, forman estas anastomosis, ¿no? Entre comillas, que pues son justamente los plexos. ¿Cuáles plexos recuerdan que se forman en el sistema nervioso periférico, justamente de nervios? El braquial. Plexo braquial, muy bien. ¿Cuál otro? Cervical y lumbosacro. Exacto, plexo cervical, plexo lumbosacro, entre otros, ¿sale? Entonces, eso es el conjunto, acuérdense, de somas y axones en el periférico. Entonces, en el central, regresando, ya comentábamos, ¿no? El conjunto de somas es un núcleo y aquí el conjunto de axones está un poquito complejo, porque pueden encontrar ustedes todas estas definiciones, tracto, haz o fascículo. De manera inicial, pudiéramos englobar los tres conceptos en un conjunto de axones en el sistema nervioso central, obviamente, que lo recorren y tienen un origen, un trayecto y un destino en común. ¿Sale? Entonces, otra vez, ¿cómo definimos de manera inicial estas definiciones? Conjunto de axones en sistema nervioso central que tienen otra vez, recuérdenme, ¿un qué? Origen, Origen, trayecto, trayecto y destino. destino en común, justamente, ¿sale? Entonces, tomando en cuenta, porque eso lo van a encontrar en los libros, ¿no? Les dice tracto espinotalámico o fascículo, lo pueden encontrar de todas las formas. Entonces, de entrada, pues tomen en cuenta que hace referencia a lo mismo. Ahora, el término fascículo, sobre todo a nivel encefálico, ya llegaremos a ese punto, pero se describe a un conjunto de axones que se les denomina de acuerdo a la forma, ¿sí? De esos axones, a la forma macroscópica que en conjunto, pues, constituyen. Entonces, vamos a ver más adelante, ¿no? Por ejemplo, fascículo que tiene forma de arco, pues fascículo arqueado, que tiene forma de cuña, fascículo unciforme, y así. ¿Sale? Pero bueno, les digo, de manera general ahorita podemos tomar esas tres definiciones como conjunto de axones que recorren el sistema nervioso central, que tienen origen, trayecto y destino en común. ¿Queda claro? Sí. Sí. Y de aquí, además, vamos a tomar en cuenta esta otra definición, el lemnisco, ¿sale? El lemnisco, pues otra vez, es un conjunto de axones que recorren el sistema nervioso central, pero ¿qué características los van a separar, ¿no? De las otras definiciones? Que se forman a nivel del tallo cerebral, que son específicamente axones ascendentes, que están transmitiendo información, recuerden, aferente, o sea, como de abajo hacia arriba, y que además el núcleo de estos axones, porque acuérdense, ¿no? Si son axones, los somas deben estar formando un núcleo. Entonces, el núcleo se encuentra del otro lado, ¿sí? Del otro lado del sistema nervioso. Acuérdense que, pues, en el sistema nervioso tenemos izquierda-derecha, como en todo, pero aquí va a ser importante que algunos axones ascienden. Si entra la información del lado derecho del cuerpo, asciende del lado derecho del sistema nervioso y viceversa, ¿no? Pero hay muchas ocasiones, muchas vías que pasan al lado contrario, ¿sale? Esto es como justamente parte de la complejidad del sistema nervioso y por eso, pues un lemnisco, ya lo detallaremos igual, pero acuérdense, su núcleo se encuentra en el otro lado. ¿Queda claro? Sí. Muy bien, nada más para que quede bien. Si tenemos un lemnisco del lado izquierdo, su núcleo, por lo tanto, pues está del lado derecho y al revés. ¿Cuántos lemniscos hay? Pues básicamente son tres. El trigémino espinal, el lemnisco lateral
y el lemnisco medial. Muy bien, entonces ya tenemos esas primeras definiciones y podemos también tomar en cuenta que en el sistema nervioso central, fíjense, en el sistema nervioso central otra vez, los somas, ¿sí? Los somas agrupados, que ya sabemos están en núcleos, además nos dan un aspecto característico, ¿sale? Por lo tanto, los somas en el sistema nervioso central van a formar la sustancia gris, mientras que los axones en el sistema nervioso central igual van a formar la sustancia blanca. Si revisamos muy general cómo está organizada la sustancia gris en el sistema nervioso central, podemos definir que en el encéfalo, la sustancia gris periférica pues forma la corteza cerebral y al interior de los hemisferios nos forma unos núcleos muy famosos, los llamados núcleos de la base. Aguas si encuentran por ahí en algún libro el término ganglios de la base, porque pues ya quedamos que un ganglio únicamente lo encontramos en periférico, pero pues bueno, históricamente cuando pues se les dio la denominación a esos somas, primero así se les conocía como los ganglios de la base. Bueno, si ustedes ven ese título, esa denominación en ese libro, tomen en cuenta que no es ganglio, es un núcleo de la base. ¿Queda claro? Sí, doctor. Muy bien. Y en la médula espinal, o sea, debajo, en la otra parte del sistema nervioso, la sustancia gris pues está organizada en astas o cuernos. ¿Se acuerdan? Pues la posterior, la anterior, la lateral, la comisura gris. Y la sustancia blanca igual, a manera muy general. ¿Cómo está organizada? En el encéfalo está organizada en las llamadas cápsulas, de las cuales pueden encontrar ustedes la cápsula interna, externa y extrema, por ejemplo. Y, por ejemplo, en la médula espinal, pues está organizada en los famosos funículos, que igual tienen otros nombres. Si se acuerdan, ¿cuáles eran las denominaciones que eran similares, o más bien que eran, bueno, que hacía referencia a funículo igual, que eran sinónimos? ¿Se acuerdan? Lo del Sinónimos cordón blanco. Cordones. cordones blancos, ¿sí? O columnas blancas, ¿sale? Entonces, si encuentran cordón, columna blanca, funículo, pues es lo mismo. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Fíjense, ahora vamos a retomar un poquito de la embrio para entender cómo está organizado el sistema nervioso central, ¿sale? Si se acuerdan, en primer bloque revisábamos estas generalidades, ¿no? Ya les decía, el sistema nervioso central se forma del tubo neural, aproximadamente alrededor del día 22 que se cierra el tubo neural hasta el día 26, más o menos. Entonces, el sistema nervioso central se va a dividir básicamente en dos, en el encéfalo y en la médula espinal, si se acuerdan, ¿no? El eje encéfalo-medular, que a uno de los tantos límites que tiene, ahorita podemos tomar en cuenta de manera muy sencilla, pues es a nivel del foramen magno, ¿no? Lo que está por encima del foramen magno, al interior del cráneo, es el encéfalo, ¿sí? En de adentro, céfalo de cabeza, cefale. Entonces el encéfalo es lo que está al interior del cráneo. Que, bueno, igual aquí, ¿no? Entra un poco en conflicto. A mí me gusta más este término, pero es lo que comúnmente conocemos como ¿qué? Como el cerebro, ¿sí o no? Sí. Y bueno, esa terminología igual, ¿no? Pues persiste, hemisferios cerebrales, ¿no? Para ahí, definitivo. Pero ya veremos por qué, pues es más preciso definirlo como el encéfalo por las regiones que tiene. Y pues debajo del foramen magno, acuérdense, la médula espinal. Entonces, estas son las regiones del tubo neural que se van a desarrollar. Encéfalo, entonces, y médula espinal. Pero acuérdense, es un tubo. Entonces, un tubo en su interior, ¿qué contiene? Una cavidad. Exacto, una cavidad, un conducto. Entonces, pues al interior del tubo neural se va a desarrollar el conducto neural que pues nos va a dar origen al sistema ventricular. ¿Sale? Al sistema ventricular al interior del sistema nervioso
central. Entonces, fíjense, vamos a revisar primero la organización del sistema nervioso central, y de aquí lo complejo, pues es justamente el encéfalo, ¿sale? Por aquí, fíjense, para que no sea tan pesado todos los conceptos, vean, tenemos un esquemita que les compartí, donde el tubo neural, pues recuerden, se empieza a desarrollar y básicamente desde el inicio del desarrollo notamos esas dos divisiones, la región más rostral. En este caso, pues acuérdense que estamos en la cabeza, ¿no? Cefálico. Entonces, el término cefálico en la cabeza como que es medio redundante y por eso, pues también a estas regiones que se encuentran más hacia el polo del cráneo se le conoce como rostral. Y al otro extremo, y ese se queda igual, ¿no? El de la cola, pues es el caudal. Entonces, fíjense, en el extremo rostral del tubo neural, pues se va a desarrollar el encéfalo y en el extremo caudal, la médula espinal. Aquí mi dibujito está muy cortita, la médula realmente es mucho más larga. ¿Sí? Pero bueno, básicamente esa es la organización, ¿no? Encéfalo, médula espinal, desde el tubo neural temprano. El encéfalo inicialmente tiene tres regiones: prosencéfalo, cerebro anterior; mesencéfalo, cerebro medio; y rombencéfalo o cerebro posterior. Entonces, ¿qué ocurre? Pues sobre todo el prosencéfalo y el rombencéfalo tienen un desarrollo todavía más avanzado. Y al final, pues nos van a dar ya las regiones definitivas, que también se les conoce regiones o vesículas cerebrales, ¿sale? Entonces, por ejemplo, el prosencéfalo, ¿qué nos va a dar origen? La región donde se van a desarrollar los hemisferios, que corresponde al anteriormente llamado telencéfalo. De hecho, ahorita para anatomía, así lo vamos a dejar, ¿sale? Entonces nos va a dar hasta arriba al telencéfalo, ¿sí? Debajo del telencéfalo se va a desarrollar el diencéfalo. A la mitad, justo, ¿quién se queda sin cambios? El cerebro medio o mesencéfalo. Y el rombencéfalo se va a dividir en metencéfalo y mielencéfalo. ¿Sí? Entonces quiero que noten esta relación con incluso los orígenes de los nervios craneales. Aquí le voy a hacer una modificación para entenderlo ahorita de manera más sencilla y que no nos produzca pues tanto conflicto. Ya después les explico más. Pero fíjense, justo, ¿no? Del prosencéfalo va todo en orden. Del telencéfalo, ¿sí? Esta vesícula más rostral, ¿sí? Va a originarse el primer nervio craneal. Luego, del diencéfalo se va a originar el segundo, seguido en la región del mesencéfalo se va a desarrollar tercero, cuarto; en metencéfalo desde el quinto hasta el octavo; y del mielencéfalo retomando una partecilla ahí del octavo y pues de ahí hasta el último. Entonces, de entrada ya podemos relacionar las regiones del tubo neural con los nervios craneales a los que da origen. Y ahorita dicen, bueno, pues esto para qué, ¿qué nos sirve, no? Tanto nombre, porque pues recuerden, fíjense, por aquí les puse unas láminas que ustedes pueden encontrar. Les recomiendo igual que revisen, le den una leída al Néter, pero de embriología, ¿sale? Mucho utilizamos, obvio, en Anato, ¿no? El normal, el Atlas e incluso el de neurociencias ahorita para segundo bloque, pero para la embrio, pues también pueden revisar el Néter de embriología, ¿sale? Y bueno, aquí nos muestra el tubo neural, cómo se está cerrando ahí. Y aquí por colores, las regiones que ya comentábamos, ¿no? Fíjense, en amarillo el telencéfalo, en cafecito el diencéfalo, ahí en guinda el mesencéfalo, ¿sí? Aquí como en azul clarito, el metencéfalo y luego el mielencéfalo. Cómo se va desarrollando, vean, aquí ya se ve mucho mejor, ¿no? La médula espinal. Vean cómo pues ocupa toda la región caudal. Y ya en el adulto, aquí quiero llegar, ¿no? Para esto me interesa. Vean cómo, pues tenemos dos vistas, básicamente, del encéfalo, sobre todo, un corte sagital y una vista inferior. Y si se fijan por acá abajo, pues hay una tablita que nos marca las regiones iniciales, las regiones definitivas del encéfalo, bueno, de todo el tubo neural, y cuáles son los derivados que debemos tomar en cuenta. Entonces, lo que ahorita me interesa es que justamente, si de repente ustedes llegan a leer en el libro, que en la región del diencéfalo, que en la región del metencéfalo, sepan a qué se refiere, ¿sale? Entonces, fíjense, vamos a observarlo primero en la vista medial del corte sagital y ahorita nos damos a la inferior.
Entonces quiero que observen cómo, tomando como referencia más o menos el nivel del foramen magno, que de hecho hay autores que dicen incluso a nivel del Atlas, ¿sí? Pero fíjense, en esta región, entonces que les pongo en punteado, hacia abajo, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué parte del sistema nervioso? La médula espinal. Médula espinal. Entonces, hacia arriba del foramen magno, pues ya, el encéfalo, ¿no? Entonces, si vamos en ese orden que ahorita describíamos, yo me voy a enfocar, estamos en anato, entonces vamos a enfocarnos en denominar ya el derivado adulto. Ya en embrio cambiaremos, ¿no? El chip y nos enfocaremos en el nombre embrionario, pero igual, ¿no? El fin es el mismo. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí en verde observamos la región del tubo neural que le conocíamos entonces como mielencéfalo. ¿A qué iba a dar origen? Vean, ¿qué será esa partecita que vemos en verde? La médula oblongada. Exacto, médula oblongada, ¿no? Entonces, deriva del mielencéfalo. Por lo tanto, ya con esa información, ¿cuáles nervios craneales se originan en la médula oblongada? Del 8 al 12. Exacto, ¿sí? Para eso nos sirve ubicarnos, les digo, las regiones del tubo neural y ya en el adulto, ¿no? Fíjense, luego, en el siguiente nivel, en el metencéfalo, tenemos dos regiones, ventral o rostral, esta porción que va a corresponder al tallo cerebral y que le vamos a conocer como por encima de la médula oblongada. Puente o Puente. protuberancia. Exacto, el puente de Barolio, anteriormente llamado, o protuberancia anular. Ah, vea, esa no se la sabían, protuberancia anular, ¿sale? Creo que no se las había dicho en clase, pero pues por ahí, ¿no? Complementenle. Puente de Barolio, entonces, ¿o qué? Protuberancia anular. Eso, muy bien. Y fíjense, pues deriva del metencéfalo esta porción que va a formar parte del tallo, pero si se fijan, también en la región dorsal tenemos un derivado muy importante, ¿sí? Entonces, igual del metencéfalo, ¿quién se forma? Que va a ocupar ahí la fosa posterior del cráneo. El cerebelo. El cerebelo, muy bien, o cerebro pequeño. Entonces, acuérdense, ambas estructuras son del metencéfalo. Ahora, por encima, ahí con guinda, vemos esta región que corresponde al cerebro que evolutivamente, pues, ha tenido un menor desarrollo que las otras dos regiones. Entonces, ¿cómo se llama esa región del cerebro medio? Mesencéfalo. Mesencéfalo. El mesencéfalo, así es. Entonces, vean, sobre todo ya anatómicamente, mesencéfalo, de rostral a caudal, mesencéfalo, puente y médula oblongada, ¿qué forman en su conjunto? El tallo El tallo cerebral. cerebral. Exacto, el tallo cerebral, ¿sí? Entonces, tallo cerebral. Y recuerden, esa relación estrecha del tallo cerebral en la región posterior, ¿con quién? Con el cerebelo, ¿sale? Entonces, fíjense, aquí en lo anatómico, en la descripción del sistema nervioso central, pues ya tenemos esas dos regiones importantes, ¿no? Tallo y cerebelo. Y la otra región muy importante, en conjunto, bueno, el cerebro medio, ahí está, ¿no? Parte del tallo, y ya rostral, acuérdense, pues todo el hemisferio. Pero fíjense, igual lo podemos subdividir. Hay una región muy importante, sobre todo aquí en el centro del hemisferio, que es la región de quién, ahí con naranjita claro. Tálamos, ¿no? Diencéfalo. Exacto, la región del diencéfalo. Y aquí, por ejemplo, vemos cómo, justo evolutivamente, pues vean cómo lo que ya vemos en amarillo correspondería al telencéfalo, que pues eso es la porción más desarrollada en lo evolutivo y ese desarrollo muy importante pues termina cubriendo y llevándose al centro a la región del diencéfalo. Entonces ya tenemos aquí diencéfalo y en amarillo toda la región del telencéfalo. Entonces, justo, regresando, ya lo comentaron por ahí, entonces del diencéfalo, ¿qué va a derivar? O sea, si leemos diencéfalo, ya sabemos que es la región de quiénes, más bien. Del tálamo y el epitálamo. De los tálamos en general, justo, y de los cuales pues hay bastantes divisiones, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, al centro el propio tálamo, hacia abajo y rostral, esta región, ¿cómo se llama? Hipotálamo, ¿sí? Hacia arriba y hacia atrás, la región del epitálamo, por ejemplo, que son como los más famosos, pero pues hay más
hay más regiones, ¿no? El metatálamo, el subtálamo, el peritálamo. Pero bueno, pues, ¿qué nos llevamos? Que el diencéfalo, pues, es la región de los tálamos, Yo ¿sí? tengo una duda. Sí, ¿No se suponía que el hipotálamo era del prosencéfalo secundario? justamente, pero esa es la concepción de la embrio, que ahorita no me quiero meter en problemas. ¿Sale? Pero sí, tienes razón, justo. Miren, voy a hacer ese paréntesis. No quiero que ahorita hagan mucho caso. Ya, primero hay que entender lo inicial. Ya después discutimos esto, pero justo, o sea, si se acuerdan, les digo, ¿no? Esta vesícula o esta región la vamos a llamar el telencéfalo porque clásicamente así se le había denominado. Pero los libros de embrio dicen, no, esa región se llama prosencéfalo secundario. En las regiones laterales tiene unas vesículas telencefálicas, ¿no? De ahí, pues, justo se conserva parte de ese telencéfalo y de ahí derivan los hemisferios. Pero justo, nada más ese paréntesis. Ahorita para Nato nos vamos a quedar con telencéfalo. Ya entrando el bloque de embrio, les regreso a este punto y se los explico, ¿vale? Después que si no sale humo. Justo, que me mareo. Eso, por eso lo dejé así. ¿Queda claro o no? Sí, Doc, gracias. Entonces acuérdense, ahorita modo anato, telencéfalo, diencéfalo. Ahorita en este momento, fíjense, aquí dice, ¿no? Diencéfalo, ahí chequen la tablita. ¿Cómo nos dice, no? Telencéfalo, hemisferios, ¿sí? Aquí tache, no es ganglios, es núcleos de la base, ¿no? Ahí, y el primer nervio craneal, que ahorita les decía. Diencéfalo. Fíjense, desde copa nervio ópticos, que serían pues justamente lo que da origen al segundo nervio craneal, tálamo, hipotálamo, todos los otros tálamos, ¿no? Mesencéfalo, cerebro medio, ¿sí? El tectum y el tegmentum y los pedúnculos cerebrales, metencéfalo, puente y cerebelo, mielencéfalo, pues bulbo raquídeo o médula oblongada. Y aquí en la última columna, pues justo, ¿no? Lo que les comentaba de los nervios craneales. Entonces nos podemos ir en orden, de lo más rostral a lo más caudal. Entonces fíjense, primero, segundo, mesencéfalo, ustedes ya saben, tercero, cuarto. Luego, a nivel del metencéfalo es quinto, sexto, séptimo y la mayor parte del octavo. Y ya en mielencéfalo, médula oblongada, bulbo raquídeo, partecita del octavo y los que restan. ¿Queda claro? ¿Hasta aquí o hay alguna duda? ¿Dudas? ¿Todo bien? Todo bien, Doc. Bueno, y fíjense, en la vista inferior, pues otra vez observamos las mismas regiones. Entonces, aquí con azul clarito, en la región caudal, ahí está la médula espinal. Luego la porción dilatada, ya parte del tronco encefálico, ahí está la médula oblongada, ¿sí? O se llama así, ¿no? Porque es la porción dilatada en esta región superior a la médula espinal. Se llama médula oblongada o anteriormente llamada bulbo raquídeo. Luego, fíjense, la protuberancia, y está haciendo justo, ¿no? Haciéndole honor al nombre, haciendo prominencia, la protuberancia anular o puente de Barolio, acuérdense. Y por allá, de hecho, escondido, pero sí se encuentra pues la región del mesencéfalo cerebro medio. Igual alcanzamos a ver parte de las estructuras del diencéfalo y en amarillo, pues como tal ya los hemisferios cerebrales del telencéfalo. ¿Queda claro? ¿Hasta aquí? Sí, Fíjense, justo, ¿no? Eso es todos los conceptos que les puse aquí para que ustedes lo pasen igual y pues ya sepan a qué se refiere, ¿sale? Entonces, ahorita, ¿cómo nos quedamos? Como telencéfalo, ¿no? Ya dijimos, ahorita esto no le hacemos caso, ¿sí? Pero pues bueno, telencéfalo que da origen de esas regiones, ¿no? Llamadas vesículas telencefálicas a los hemisferios cerebrales y al primer nervio craneal. Aquí por este concepto, el rinencéfalo, es una región del cerebro, pues que es la más, de los sentidos, la más antigua y pues forma parte a su vez, ¿no? Del telencéfalo. Nada más ahí para que lo consideren. Es el área de la corteza, pues que tiene función olfatoria. Pero bueno, telencéfalo entonces, primer nervio craneal, hemisferios cerebrales. Aquí nada más igual, ¿no? Es un poquito para desglosar los hemisferios, la parte periférica es la corteza cerebral, que está dividida en lóbulos, que ustedes los conocen, ¿no? De acuerdo a los huesos, frontal, parietal, temporal, occipital. Igual ya veremos el de la ínsula, el límbico.
Y al interior, pues tenemos los núcleos de la base que forman el cuerpo estriado. Acuérdense, núcleos, no ganglios. Entonces, esos son los derivados del prosencéfalo. Luego, fíjense, diencéfalo, lo que ya dijimos, todos los tálamos que ustedes quieran. Y además, el segundo nervio craneal. Luego por acá, fíjense, en el tallo, formado de rostral a caudal por mesencéfalo, protuberancia anular y médula oblongada, ¿sí? Fíjense, el mesencéfalo le vamos a estudiar tectum y tegmentum, los pedúnculos cerebrales y además aquí el tercer y cuarto nervios craneales, muy importante. En la protuberancia o puente, ya quedamos en la región ventral, en la región dorsal del cerebelo. La protuberancia, pues vamos a estudiarle del quinto al octavo nervios craneales y de la médula oblongada del octavo al 12º nervio craneal. Entonces, ahí están nuestras regiones encefálicas y pues parte de manera muy general sus derivados. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Ahora fíjense, nos vamos otra vez al dibujito que les había puesto. Acuérdense que al interior del tubo, ¿sí? Ya lo comentábamos, pues se forma un espacio, ¿sí? Este espacio alargado que pues realmente es todo un conducto al interior del tubo, que si hiciéramos un corte transversal pues lo veríamos justamente así, ¿no? Al interior ahí ese circulito naranja sería el conducto pero cortado. Entonces acuérdense, el conducto neural, ¿a qué les dije que iba a dar origen? Al sistema nervioso central. No, conducto neural. Más bien, en el sistema nervioso central, ¿a qué iba a dar origen? Al A la sistema, médula. al Ah, no. sistema ventricular, el conducto que está al interior del tubo neural. Fíjense, aquí, para que no se vayan a confundir, el tubo neural aquí tiene muchas células, ¿sí? Ahí tiene pues muchas células, ¿no? Está lleno de células el tubo neural. Esas células son las que van a formar la corteza, los nervios craneales, etcétera. Pero aquí al interior está hueco. Esa región hueca es el conducto neural. Entonces, al interior del tubo neural va a estar el conducto neural que va a formar el sistema ventricular, obviamente en el interior del sistema nervioso central. ¿Me explico? ¿Ya quedó? Sí. Muy bien. Entonces, acuérdense, ¿cómo podemos relacionar el sistema ventricular con las regiones encefálicas? Fíjense, a nivel del telencéfalo, ¿qué cavidades va a formar el conducto neural? Los ventrículos laterales. A nivel del diencéfalo, ¿qué vamos a formar? El tercer ventrículo. Pero vean cómo están comunicados tercer ventrículo y ventrículos laterales. ¿Cómo se comunican? Cada uno por su respectivo foramen interventricular, o también llamado ¿de quién? ¿Se acuerdan? Monroe. De Monro, justamente. ¿Sí? Entonces, debajo del tercer ventrículo, a nivel ahora del mesencéfalo, fíjense, a nivel del mesencéfalo, el conducto neural en lugar de dilatarse y formar un ventrículo, más bien se estrecha. Y al estrecharse se forma el acueducto cerebral, también llamado mesencefálico de Silvio. ¿Sale? Entonces, acuérdense, a nivel de mesencéfalo se estrecha, nos forma el acueducto. Luego, cuando llegamos a nivel del puente y la médula oblongada, y por detrás el cerebelo, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el conducto neural? Se va a dilatar y entonces nos va a formar aquí un siguiente ventrículo, que pues siguiendo la numeración, ¿qué ventrículo sería? Pues el cuarto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pues ahí está, entonces el cuarto ventrículo. Y luego, pues aquí ya terminó el encéfalo, básicamente, ¿no? Ahora, la continuación hacia la médula espinal de ese conducto neural nos va a formar en la médula espinal el muy, muy estrecho canal ependimario. ¿Queda claro? Sí, sí, doc. Muy bien.
Entonces, pues acuérdense, ese es justamente el sistema ventricular que deriva del conducto neural que está al interior del tubo neural. Y pues, ¿qué importancia tiene el sistema ventricular? Acuérdense que clásicamente, pues en cada ventrículo tenemos un grupo de vasos sanguíneos asociados a un epitelio, que en conjunto se les conocen como los plexos coroideos. ¿Y cuál es la importancia de los plexos coroideos? ¿Se acuerdan? ¿Qué importancia tenían los plexos coroideos? Formaban que Dijo que que estaba mal hasta eso, ¿no? Que formar el líquido cerebroespinal. En realidad bueno, o no era sea, eso. no, sí, sí. Clásicamente, el sitio donde se forma el líquido cerebroespinal ha sido descrito como el plexo coroideo. O sea, es correcto. Nada más que más bien hay una teoría más reciente que dice que todas las células que recubren el conducto neural se encargan de producirlo, no nada más ahí. Más bien eso, ¿no? Sería complementarle a esa primera idea, pero justo, ¿no? O sea, clásicamente y ahorita, igual no nos metemos en conflicto, así nos quedamos, ¿no? Si nos preguntan, sitio obviamente principal de formación de líquido cerebroespinal son los plexos coroideos. ¿Queda claro? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Y fíjense, incluso en la región más caudal de la médula espinal, como aquí se cierra el tubo neural, ¿sale? Por ejemplo, ustedes leen el Rubier, ahí comentan, ¿no? Que se forma una última dilatación justo en esta región. Y entonces, esa dilatación, ¿cómo se describe o a qué correspondería? Ahí está, ¿no? Esa dilatación final ahí, ¿a qué correspondería? Si es una última dilatación, a ver, ¿cuántas dilataciones teníamos hasta aquí del conducto neural? 4. 4. Entonces, esta última dilatación, ¿qué sería? ¿O cómo la llamarían ustedes? Quinta. Exacto, un quinto ventrículo, ¿sí? O también se le conoce como ventrículo de Krause o de Krause, como quieran. ¿Queda claro? Sí. Va, muy bien. Y bueno, fíjense, igual, si aquí retomamos el tubo neural, fíjense, cuando se está plegando, pues ahí va a quedar al interior el conducto. Fíjense, todo lo que hay en su interior, pues va a ser el conducto neural. Ahora, igual, si lo revisamos, ese sistema, fíjense cómo se va desarrollando, ¿no? Desde el tubo neural hasta que ya va quedando poco a poco, como en el adulto. Entonces, fíjense, aquí estamos observando cómo en el telencéfalo, estos ventrículos, ¿cuáles serían? En el telencéfalo. Entonces, ¿cuáles ventrículos iban a desarrollar? Los laterales. Los laterales, es decir, al interior de los hemisferios cerebrales. Luego, en la región donde están los tálamos, el diencéfalo, ¿qué ventrículo se iba a formar? El tercero, ¿ya vieron? Vean cómo mantiene la comunicación el tercero con los dos laterales a través de los forámenes interventriculares de Monro. Luego vean, aquí todavía está en desarrollo, ¿no? Pero en el mesencéfalo, ¿qué iba a ocurrir con ese conducto? Se iba a estrechar para formarnos el acueducto de Silvio. Y luego fíjense, en la región por detrás de médula oblongada y puente, esta cavidad romboidal que corresponde al cuarto ventrículo. Y hacia la médula espinal, vean, ese estrechamiento nuevamente que va a formar el canal central o canal ependimario de la médula espinal. Entonces ahí lo vemos desarrollándose y así como ya queda definitivamente en el adulto. Fíjense, ahí están los dos ventrículos laterales como en esa forma de C. Aquí está, vemos por ejemplo de esta perspectiva sería el izquierdo y del otro lado, fíjense allá, el derecho. Vean cómo se están comunicando con el tercero. Ahí están los canales o forámenes interventriculares de Monro. El tercero luego
se estrecha hacia abajo, acueducto cerebral, se forma el cuarto se estrecha, forma canal ependimario. ¿Queda claro? Sí, Fíjense, aquí otra vez, entonces vean, ¿qué ventrículo será? Sería Lateral. asta los laterales. frontal del ventrículo lateral. Exacto, es el ventrículo lateral izquierdo. Ahorita no nos vamos a meter tanto en describirlo, simplemente en identificar, ¿sale? Entonces aquí estaría el ventrículo lateral izquierdo, por allá desvanecido se ve el derecho. Fíjense, por aquí estarían sus comunicaciones, ¿no? Los conductos interventriculares de Monro. Luego, ¿este ventrículo cuál sería? El tercer ventrículo. El tercero. Luego, fíjense cómo se estrecha y qué nos forma ese estrechamiento, ahí lo vemos. El acueducto de Silvio. Exacto. ¿Y a dónde caemos del acueducto de Silvio? Al cuarto ventrículo. Al cuarto ventrículo. Luego el cuarto se estrecha hacia la médula espinal. ¿Y qué nos formaba? El canal ependimario. Exacto, el canal ependimario. Entonces recuerden que, pues esto, así como se los narré de rostral a caudal, es el flujo que sigue el líquido cerebroespinal conforme se va produciendo, es decir, de los laterales al tercero, del tercero al cuarto, pero generalmente el líquido cerebroespinal del cuarto, ¿hacia dónde se va? Porque fíjense, el acueducto, bueno, más bien el conducto central o ependimario de la médula espinal es bastante estrecho y en volumen no puede albergar todo el líquido cerebroespinal que se está produciendo. Vean en estas 4 cavidades que son los grandes ventrículos y vean, o sea, ahí se ve súper delgadito, ¿no? El canal ependimario, pues obviamente no puede circular hacia allá. Entonces, más bien, el líquido cerebroespinal cuando llega a nivel del cuarto ventrículo, ¿qué ocurre? Que hay a nivel del cuarto ventrículo. Fíjense, aquí está muy bien representado en el desarrollo. ¿Qué tenemos? Serían los orificios, ¿no? Exacto, los 3 orificios, 2 laterales y 1 medial. ¿Sale? Acuérdense, lateral L de quién? Como agujeros de Lushka. Lushka y el medial con M de Mayendi. ¿Sale? Entonces, a través de estos 3 forámenes, el líquido cerebroespinal sale, se fuga, ¿hacia dónde? El espacio subaracnoideo. Exacto, entonces le ponemos espacio subaracnoideo. ¿Sale? Muy bien. Entonces ahí ya incluso repasamos parte del flujo del líquido cerebroespinal, que es justamente lo que, si regresamos al apunte, lo que les puse por acá. ¿Sí? Entonces el conducto neural va a formar el sistema ventricular. Fíjense, aquí partimos de lo conceptual, a lo mejor ya les toma un poquito más sentido. Entonces de ventrículos laterales pasamos al tercer ventrículo a través de los forámenes interventriculares de Monro. Luego del tercero pasamos al cuarto a través del acueducto mesencefálico cerebral o de Silvio. Y del cuarto nos vamos una muy pequeña parte hacia el canal ependimario y sobre todo, pues la mayor cantidad a través de los agujeros laterales y del medial, ¿sí? Hacia el espacio subaracnoideo. Y pues aquí igual, ¿no? Les recuerdo que los plexos coroideos forman el líquido cerebroespinal y básicamente pues cada ventrículo tiene su plexo. Entonces, ya que a través de los agujeros que ya describimos llegamos al espacio subaracnoideo, aquí pues continúa el flujo del líquido cerebroespinal hacia las granulaciones aracnoideas donde se reabsorbe hacia el sistema venoso dural. ¿Queda claro esta porción del apunte? Los derivados o el derivado del conducto neural ya en el sistema nervioso central. ¿O hay alguna duda? Todo bien, Doc. Muy bien, fíjense. Entonces, ya nada más nos faltaba aquí revisar, justo, ¿no? Ya teníamos el encéfalo y pues la otra parte es la médula espinal, que fíjense, aquí únicamente les quiero recordar que pues las regiones que tiene la médula espinal van de acuerdo a la columna vertebral. Entonces tenemos región cervical, torácica, lumbar, sacra y coxígea, eso es igual. Y pues básicamente tenemos 2 regiones donde la médula espinal
se dilata, se ensancha y forma las famosas intumescencias o ensanchamientos, lo pueden encontrar. Entonces, pues hay dos, la cervical de C3 a T2, la lumbar de L1 a S3. Y pues recuerden que a este nivel se producen las intumescencias o ensanchamientos porque de ahí se van a generar justamente el plexo braquial y el plexo lumbosacro. ¿Queda claro? ¿Dudas, dudas, dudas? Nada. Eso. Entonces, fíjense. Acuérdense, el sistema nervioso central además está recubierto por unas membranitas conocidas como meninges. Que aquí los colores se los puse para relacionarlo. Acuérdense, el verdecito que les puse era cresta neural de la que derivaba el sistema nervioso periférico, ¿no? Entonces, dos de las meninges, aracnoides y pía madre, deriva de la cresta neural. Todo esto es cresta neural, ¿no? Por eso el color. Y la dura madre, se las resalto en rojo porque deriva del mesodermo. Bueno, esos son datos ahí embrionarios. El punto es que las meninges, la más externa, si nos vamos de la más externa a la más interna, ¿cuál es la más externa? ¿Dura madre? Exacto, la más externa y la más resistente, la más gruesa, la más dura, es la dura madre. Que acuérdense, debido a esto, como es la más gruesa, la más resistente, la más fibrosa es la paquimeninge, mientras que la aracnoides y la pía corresponden a las leptomeninges. Aquí le podemos complementar. Acuérdense que hay unos espacios, la mayoría son virtuales entre las meninges. Entonces, por ejemplo, por fuera de la dura madre, ¿cómo se llama este espacio? ¿Se acuerdan? El epidural. Epidural, ¿sí? Luego, entre dura y aracnoides, Subdural. subdural. Entre aracnoides y pía, Subaracnoideo. subaracnoideo. Y entre las capas de la pía o profundo la pía, ahorita le dejamos ahí, ¿cómo se llamaba este espacio? El subpial. Subpial, justamente. Que pues la pía, acuérdense, ya es la más interna y por lo tanto es la que está adherida al tejido nervioso. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda? ¿Dudas, dudas? No, doctor. Muy bien. De manera muy general, quiero que repasemos la neuroglía, ¿sí? Acuérdense, la neuroglía, pues son las otras células que acompañan de manera estrecha a las neuronas. ¿Cuáles son las células que vamos a encontrar? Pues básicamente los astrocitos, las células mielinizantes, los ependimocitos y específicamente en el periférico unas que se llaman satélite. Entonces, a excepción de estas dos que les estoy encerrando, las de Schwann y los anficitos o células satélite, estos únicamente están en el periférico, entonces todos los demás están en el central, ¿sale? Entonces, fíjense, por ejemplo, los astrocitos, pues hay de dos tipos, los fibrosos, los protoplasmáticos, los fibrosos en la sustancia blanca, los protoplasmáticos en sustancia gris. Entre las funciones generales, pues son la regulación del potasio, del glutamato y también almacenamiento de glucógeno. Y pues forman a su vez la barrera hematoencefálica, bien importante. Y de las mielinizantes, por ejemplo, pues tenemos a los oligodendrocitos. Acuérdense, los oligodendrocitos mielinizan axones en sistema nervioso central y las células de Schwann que se encargan de mielinizar axones, pero en el sistema nervioso periférico. Y ya andando aquí en el periférico, recuerden que otras células de la glía en el periférico son los anficitos o células satélite. Entonces, aquí, pues mucho vamos a leer que las fibras, algunas son mielínicas, otras son amielínicas, y de repente si leemos por ahí el término, pues, de oligodendrocito, célula de Schwann, pues ya sabemos a qué se refiere. Y acuérdense, este otro grupo de células, que son los ependimocitos, que son los que recubren el conducto neural, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llaman las células que recubren el sistema ventricular en el sistema nervioso central? Se llaman ependimocitos, ¿sale? Entonces, pues esos son los más abundantes, pero hay dos grupos de ependimocitos
que los encontramos en sitios muy específicos. Entonces tenemos, por ejemplo, los ependimocitos que forman los plexos coroideos y tenemos un grupo de ependimocitos en el piso del tercer ventrículo, donde aquí tienen también una forma muy característica y se les conoce como tanicitos. Entonces, básicamente, ¿qué nos debemos acordar? Que los ependimocitos, entonces, son las células que recubren el sistema ventricular. ¿Queda claro? Sí, Muy bien. Y pues sí, como tercer grupo de células, ¿sí? Saliendo de neuronas y neuroglía, son las células de la microglía. Estas las consideramos aparte porque no derivan del tubo neural, derivan del mesodermo, derivan de la médula ósea y migran al sistema nervioso central. También conocidas como células de Pío del Río Ortega. La microglía, ¿qué función tiene? ¿Se acuerdan? De fagocitar. Exacto. Entonces, son fagocitos. ¿Sale? O sea, básicamente, macrófagos. ¿Queda claro? ¿O hasta aquí alguna duda? ¿Dudas, dudas? No, doctor. Muy bien. Fíjense. Ahora, repasemos algunos conceptos del sistema nervioso periférico. Acuérdense, está formado por nervios y ganglios, ya los definimos. Los nervios, a su vez, los dividimos en craneales, recuerden que son 12 porque se originan en el encéfalo. Y espinales, pues son 31, ¿sí? Recuerden que aquí, ¿cuál es la región que cambia la cantidad de los nervios con la cantidad de vértebras en esa región? ¿Cuáles son los únicos que no coincide el número de vértebras con el número de nervios en esa región? Cervical, ¿no? Porque son 8. Exacto. Aquí, pues, recuerden, cervical son 8, pero de ahí para allá todos son iguales. 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros, un coxígeo. Entonces, haciendo la suma, pues ya da 31. Ahora, de los ganglios los podemos dividir en dos grupos importantes. Los craneovertebrales, que únicamente van a tener función sensitiva, y los autónomos, que pues obviamente son motores, pero pues específicamente son autónomos, es decir, no los controlamos, ¿sale? Entonces, fíjense, primero repasando los craneovertebrales, estos ganglios, acuérdense, son exclusivamente sensitivos. A los nervios craneales que están asociados, por ejemplo, fíjense, son al quinto, séptimo, octavo, noveno, décimo, ¿sale? Esos son los nervios craneales que tienen un ganglio sensitivo asociado, ¿sale? Entonces, por ejemplo, el trigémino, pues tiene su ganglio trigeminal o de Gasser, el facial a su ganglio geniculado, el vestíbulo coclear, un ganglio vestibular o de Scarpa y uno coclear o espiral, ¿sí? Uno para cada porción. Y del glosofaringio y del vago, pues sencillamente uno superior y uno inferior en ambos. Entonces, todos estos, acuérdense, son ganglios sensitivos asociados a nervios craneales. Y de ahí, pues en la médula espinal está sencillo, porque todos los nervios espinales asociados a su raíz dorsal, pues tienen un ganglio de la raíz dorsal, ganglio espinal, ganglio sensitivo, como quieran. Lo pueden encontrar de muchas denominaciones. ¿Queda claro? sí, no. Muy bien. Y de los ganglios autónomos, aquí conviene repasar de la división funcional del sistema nervioso. Acuérdense, tenemos sistema nervioso somático, que es voluntario y consciente. Y la otra división es el sistema autónomo, que es todo lo contrario, es involuntario e inconsciente. Sí, entonces, el autónomo, recuerden, involuntario e inconsciente tiene dos divisiones, simpático y parasimpático. Recuerden, el simpático anatómicamente lo encontramos distribuido en la médula espinal de T1 a L2 y el parasimpático, la parte craneal, los nervios craneales 3, 7, 9, 10 y la parte sacra de S2 a S4. ¿Sí? Entonces, conceptos fundamentales.
Y en el sistema autónomo, recuerden que siempre vamos a tener dos neuronas, una preganglionar o presináptica y una postganglionar o postsináptica, de los cuales siempre la preganglionar se va a encontrar en sistema nervioso central y la post se va a encontrar pues en un ganglio autónomo en el sistema nervioso periférico. ¿Queda claro esta parte o hay alguna duda? Todo bien. ¿Dudas? Ok. Entonces, fíjense, los ganglios autónomos pues se dividen justamente de acuerdo a la función, ¿no? Si son simpáticos o parasimpáticos, ¿sale? Entonces, fíjense, nada más también para tenerlo bien en cuenta. Todos los ganglios o todos los nervios con función autónoma, su neurona preganglionar en el simpático, su neurona preganglionar siempre va a estar en el asta lateral de la médula espinal. ¿Sí? Entonces, la neurona preganglionar del sistema nervioso simpático siempre va a estar en el asta lateral. Y la postganglionar, ya en el periférico, acuérdense, pre en el central, post en el periférico. Entonces, la post, pues ya se puede encontrar en ganglios prevertebrales o ganglios paravertebrales. ¿Sale? Los paravertebrales se acordarán a lo mejor, primer bloque, forman una cadena simpática. El primerito, simpático paravertebral, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? En cuello. Cervical superior. Exacto, el ganglio cervical superior. Hay un medio, hay un inferior y luego de ahí todos los 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo. Pues forman toda una cadena. Mientras que en el parasimpático, la neurona preganglionar, la pre, va a estar localizada en el tallo cerebral, ¿sí? Entonces, en los parasimpáticos, la neurona preganglionar en el tallo cerebral, o bueno, también en la médula espinal, ¿sí? Pero acuérdense que específicamente en S2 a S4. Entonces, ahí está ubicada la pre. Otra vez, si se fijan en estos dos niveles, pero pues siempre en el central. Y la post de los parasimpáticos, estos igual y se acuerdan, ¿no? Están, por ejemplo, los craneales asociados a nervios craneales, el ciliar, pterigopalatino, óptico, submandibular, y ya pues en el tórax, abdomen, ganglios asociados a las propias vísceras. Ya nada más para concluir esta parte, los ganglios asociados a vísceras forman en conjunto el sistema nervioso entérico. ¿Sale? ¿Dudas con el sistema nervioso simpático, estos conceptos? Hasta aquí. ¿Todo bien? Bueno, Ah, ahí está. Entonces, otros puntos igual de generalidades que nos pueden servir para entender la neuro. La clasificación de las neuronas, ¿sale? Hay muchas clasificaciones de las neuronas. Se pueden clasificar de acuerdo al tamaño, función, aspecto, forma, ¿sí? Hay aquí repetido 2 veces. Bueno, o incluso de su descubridor. Entonces, por eso van a encontrar ustedes que células de Purkinje, que células, ¿no? De Pío del Río Ortega. Bueno, entonces vamos a tener muchas clasificaciones, pero a lo mejor la que más, pues, nos vamos a encontrar va a ser uno el aspecto, ¿sí? Bueno, la forma más bien, que si son piramidales, como en la corteza cerebral, o si son piriformes o en forma de redoma. Una redoma es como una vasija con el cuello alargado. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Como las células de Purkinje. Algunas otras que se describen como granulosas por el aspecto que tienen, igual, de sus dendritas, por ejemplo, o estrelladas por sus múltiples, pues, prolongaciones, ¿sale? Entonces, de las estrelladas igual, tenemos varias. Entonces, por su aspecto, generalmente las vamos a encontrar haciendo en la literatura, que si sí, es que las células piramidales en la corteza cerebral. Bueno, pues piramidales porque ese aspecto tienen. Pero también las podemos clasificar. Esto más bien es para que nos demos una idea de cuál es el tamaño del soma. Si cortamos el soma, el diámetro, hay neuronas muy pequeñitas que pueden tener 4 micras de diámetro en el soma, como las células granulosas del cerebelo, por ejemplo.
hasta las células más grandotas del sistema nervioso, que son las neuronas motoras en el asta anterior, con hasta 125 micras de diámetro. Entonces, pues vean, ¿no? Es bastante importante o esa variación en el tamaño. Pero fíjense, a lo mejor la clasificación que sí o sí hay que tomar bien en cuenta es por el número de prolongaciones. Acuérdense que, por regla general, todas las neuronas al menos tienen un axón y una dendrita, ¿sí? Pero hay una localización muy puntual de unas neuronas que no tienen ni axón ni dendrita. ¿Alguien sabe cuáles son esas o dónde están localizadas esas neuronas? Que son la excepción a la regla. Nadie. Algo así como de amacrinas, ¿no? Ajá, ¿en dónde? Las células amacrinas, ¿de dónde? En la retina. Eso, en la retina. Entonces, a excepción de esas células que no tienen prolongaciones, todas las demás neuronas, ¿sí? Pues van a tener, al menos, acuérdense, un axón y una dendrita. Y de ahí lo que varía es el número de dendritas, porque axones únicamente tenemos uno, ¿sale? No se les olvide. Entonces, hay las células que son unipolares. Estas, pues básicamente las encontramos en el tubo neural en desarrollo, ¿sale? Pero ya en el adulto realmente no las vamos a encontrar. Entonces, a lo mejor unipolares, ahí en la hembrio, ¿se acuerdan? Están en el tubo neural. Pero de ahí empiezan justo a madurar. Entonces, en el adulto las que nos interesan, pues son las otras dos. Bipolares, multipolares y pseudomonopolares. De estas, las multipolares, por ejemplo, es decir, que tienen su axoncito y muchas dendritas, son las que se encuentran mayormente distribuidas en todo el sistema nervioso central, ¿sale? Y de ahí, pues justo, ¿no? ¿Cuáles son bipolares y cuáles son pseudomonopolares? Bipolares, en un polo tienen el axón, en el otro polo tienen una dendrita. ¿Dónde las encontramos? En el ganglio vestibular o de Scarpa, en el ganglio coclear o espiral, ¿se acuerdan? También en la retina y las células del epitelio olfatorio. Esas son todas células bipolares, es decir, tienen un extremo, vean por aquí el esquemita, en un polo su axón y en el otro polo su dendrita. Y fíjense, y de ahí las otras bien importantes son las pseudomonopolares, ¿sale? Pseudo, acuérdense, prefijo pseudo, ¿qué quiere decir? ¿Se acuerdan? Falso. Falso, así es. Entonces las pseudomonopolares, al parecer únicamente tienen una prolongación. Y sí, pero ¿qué ocurre con esa prolongación? Se divide. Y entonces pues terminamos formando dos extensiones de esa prolongación única. Quiero que la vean por acá. Entonces fíjense, aquí está el soma, quiero que lo observen. Y por aquí está surgiendo justamente el axoncito. Ahí está su prolongación. Y este axoncito, fíjense, tiene esa división en dos segmentos, ¿sale? Entonces, por eso pseudo, porque inicialmente aparentemente es uno, y luego pues ya se divide, ¿no? Son dos. Entonces, las pseudomonopolares, ¿dónde las vamos a encontrar? En ganglios espinales, es la ubicación clásica, ¿sí? Y en el núcleo mesencefálico también del trigémino, ¿sale? Entonces, ahorita pues vamos a hablar mucho de los ganglios espinales para que lo tomemos en cuenta. Entonces, esta clasificación sí o sí, porque la vamos a estar revisando. Luego, tenemos también la clasificación de acuerdo a la longitud del axón. Entonces, aquí está sencillo. Las Golgi tipo 1 tienen un axón largo, fíjense, ahí está. Y las Golgi tipo 2 tienen un axón, cortito, ¿sale? Entonces, las tipo 1, esos axones también se les conoce de proyección o cordonales. Pueden ser muy largos, incluso más de 1 metro. Pero las de tipo 2, por ejemplo, que su axoncito es muy corto, se les conoce como células de asociación, intercalares, o su nombre más famoso, que son las interneuronas. Hay un grupo de interneuronas que específicamente se les conoce como células de Renshaw y que pues ya revisaremos más adelante, ¿sale? Pero bueno, acuérdense, las de axón cortito, pues básicamente son las interneuronas. ¿Queda clara esta clasificación? Sí. Muy bien. También podemos, vean, otros conceptos, ¿no? Clasificar las fibras nerviosas. Si tienen mielina, pues mielínicas. Si no tienen, amielínicas. Y de acuerdo a los impulsos que transmitan. Los impulsos pueden venir del periférico al central y en este caso son aferentes, o pueden
salir del central hacia el periférico y entonces son eferentes. Entonces, esto es sobre todo lo que me interesa. Por aquí les mostraba unas tablitas que pueden encontrar propiamente en el AFIFI o en el Gaiton, donde para que lo revisen un poco con más calma y vean pues la clasificación, ¿no? Que básicamente pues hay axones, acuérdense, entiéndase por fibra nerviosa, axón, ¿sí? Entonces las fibras nerviosas de tipo A, que son las más gruesas, luego las de tipo B, que tienen ahí medio intermedio, pero realmente ya son más pequeñas, y las C, que son las más delgaditas, ¿sí? Entonces quiero que observen cómo en las fibras de tipo A, incluso se subdividen, ¿no? A alfa, beta, gamma, delta, en función del diámetro de la fibra, el diámetro al corte transversal. Entonces vean cómo las A alfa, pues son las que tienen un diámetro mucho mayor, ¿sí? Y luego, fíjense, en una siguiente columna nos habla de cuáles son mielínicas. Generalmente, entre más grande, más diámetro tenga la fibra, más mielina tiene. Y al contrario, entre más pequeña sea la fibra, pues no tiene mielina. O va teniendo menos mielina. ¿Ya vieron? Eso es lo que quiero que rescatemos de la tablita. Y la conclusión, entre más amplia en diámetro transversal, o más gruesa, como quieran, sea la fibra, y por lo tanto tenga más mielina, la velocidad a la que conduce información va a ser mucho más rápida. Y en el otro extremo, entre más delgada sea la fibra y menos mielina tenga, entonces vamos a tener una conducción mucho más lenta. ¿Queda claro? ¿Queda claro? ¿O hay alguna duda? Todo bien. Eso, muy bien. Y pues esta también, esta oración, acuérdense, la velocidad de conducción, como lo acabamos de ver, tiene relación directa con el diámetro y grosor de la vaina de mielina. Ahí está. Entonces, pues esto es muy importante, sobre todo la parte de los impulsos, si son aferentes o eferentes, ¿sale? Fíjense, de aquí les agregué justamente esta tablita de aferencias y eferencias. A ver, vamos a analizarlo de manera pues muy objetiva. Una aferencia, entonces dijimos, es información que va de dónde a dónde. ¿De dónde a dónde va el impulso aferente? De periférico a central, ¿no? Exacto. Viene desde el periférico y va hacia el central. Y las eferencias entonces van en sentido contrario, es decir, del central hacia el periférico. Entonces, fíjense, ambas de entrada, aferencias y eferencias, las dividimos en somáticas y viscerales, ¿sale? Vamos a revisar primero, rapidísimo, las aferencias. Entonces, fíjense, aferencias. Si son somáticas, no hay falla. Vienen de la piel, músculo, articulaciones, lo que es básicamente el tronco del cuerpo, ¿sale? Sistema óseo, los músculos y lo que lo recubre, la piel. De allá vienen las aferencias somáticas. Y las viscerales, pues como su nombre lo indica, de vísceras, ¿no? Ya al interior, como el cuerpo carotídeo, seno carotídeo, el esófago, el corazón, etcétera. Entonces, de ahí separamos, ¿no? Lo que es el soma y las vísceras. ¿Queda claro? ¿O no? Sí. Muy bien, y luego fíjense, de aquí las somáticas y las viscerales a su vez se pueden subdividir en generales y especiales, ¿sale? Aquí hacer énfasis. Si una aferencia, no importa, es somática o es visceral, pero es especial, ya con eso, cuando es especial, inmediatamente vamos a pensar que esa información viene ¿de dónde? De los sentidos. De los órganos de los sentidos y específicamente pues de los sentidos especiales, ¿sale? Cuídense, los sentidos especiales, ¿por qué son especiales? Porque se encuentran específicamente en una localización en el cráneo, ¿sí? Mientras que, pues, por ejemplo, a veces preguntan, no, el tacto. Obviamente el tacto es un sentido, pero no es un sentido especial porque se encuentra ampliamente distribuido. Entonces, ¿cuáles son los sentidos aferentes somáticos especiales? Audición y equilibrio, que pues van juntos, y la vista. ¿Cuáles son los sentidos aferentes viscerales especiales? Olfato y gusto. Entonces ahí tenemos nuestros 4 sentidos. 2 son somáticos, 2 son viscerales. ¿Queda claro? Sí.
Eso. Ahora fíjense, por el otro lado, pues tenemos ya lo que no es un sentido, ¿no? Las aferencias somáticas generales, las aferencias viscerales generales. Aquí ya no hablamos de sentidos. Entonces, ¿cuáles son aferencias somáticas generales? Ya les decía, la información que viene de piel, mucosas, músculos y articulaciones, es decir, de lo estructural del soma. Y pues las viscerales, como su nombre lo indica, vienen de vísceras en el cuello, tórax y abdomen, o sea, cuerpo senocarotídeo, en el cuello, por ejemplo, también esófago, tráquea, tórax, pulmones, corazón, abdomen, pues todo el intestino. Entonces, ahí vamos diferenciando, ¿no? Pues si es visceral, general, pues viene de las vísceras. Acuérdense, siempre que leamos general, pues en conclusión no es un sentido. ¿Vamos bien hasta aquí con las aferencias? Sí, Doc. Perfecto. Ahora fíjense, de las eferencias, igual, ya dijimos somáticas y viscerales. Y aquí está más sencillo. Las somáticas únicamente son generales, ¿sí? Yo se los pongo nada más para que lo asociemos, ¿no? En el orden. Porque cuando ustedes lo lean, nada más les va a poner el libro, ¿no? Eferencias somáticas. Y ustedes dicen, ¿pero es general o es especial? No importa. En las eferencias somáticas únicamente son generales. Y esta, pues, corresponde a la división somática del sistema nervioso, su división funcional somática, que fíjense, es voluntaria. Y esta parte voluntaria es porque se dirige a músculo esquelético del tronco y las extremidades. ¿Cuáles células, por lo tanto, vamos a estimular en esta eferencia? Si va músculo esquelético. Rhabdomiocitos, no. Eso, sí, a los rhabdomiocitos, ¿sale? Esos son los voluntarios, los que movilizamos de forma voluntaria. Pero pues por lo tanto, hay células musculares que no podemos movilizar de forma voluntaria. Entonces tenemos las eferencias viscerales generales. Ahorita vemos esta de aquí. Entonces, eferencia visceral general. Entonces va el estímulo a células que no controlamos. O sea, aquí viene la división funcional autónoma. Aquí arriba era división funcional somática. Y aquí abajo, división funcional autónoma o justamente visceral. Entonces, fíjense, esta eferencia visceral general, pues es involuntaria. O sea, ¿a qué células musculares va? Leiomiocitos, ¿no? Eso, leiomiocitos y también cardiomiocitos. Y pues esas células musculares están asociadas, por ejemplo, a las glándulas, como las glándulas de la cabeza, ¿no? Las salivales, las lagrimales. ¿De qué manera se contraen? Pues gracias justamente a células musculares lisas que se controlan más bien por el autónomo. ¿Queda claro? ¿Muy bien? Sí, Doc. Ok, ahora fíjense, hay unas eferencias que son especiales, viscerales especiales, pero estas, cuidado, ¿eh? No se vayan a confundir con lo que decíamos de especiales arriba. Aquí estas eferencias van a músculos. ¿Por qué son especiales? Porque esos músculos derivan de los arcos faringeos y de hecho son voluntarios. Cuidado ahí, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los músculos en la cabeza? Esos están ubicados únicamente en cabeza y cuello. ¿Cuáles son los músculos que derivan de los arcos faringeos en cabeza y cuello? Ya se lo saben, ya los revisamos en primer bloque. ¿Cuáles son? Los de la masticación. Exacto, masticación. ¿Cuáles otros? Expresión facial. Expresión facial, muy bien. ¿Cuáles otros? Laringe y faringe. Exacto. Algunos en la faringe y en la laringe. Justamente. Incluso algunos también del paladar blando. Entonces, pues esos son músculos derivados de los arcos faringeos que sí son voluntarios. Podemos moverlos de la masticación, los de la expresión facial a lo mejor son los más sencillos. Obviamente al hablar, ¿no? Los de la laringe, pues son todos voluntarios, ¿sale? Pero pues son, en este caso, viscerales porque vienen de arcos faríngeos. Entonces, cuidado con esta eferencia visceral especial, porque a pesar de que es visceral, de hecho es voluntaria. ¿Queda claro?
¿O alguna Sí. duda hasta aquí? Muy bien. Ahora fíjense, quiero desglosarles aquí algo muy, muy, muy importante con respecto de con las aferencias somáticas generales, ¿sale? Pues las aferencias somáticas generales ya vimos de dónde viene la información. Y pues a esta información, por eso se le conoce como sensibilidad somática. ¿Cuál es el otro tipo de sensibilidad que no es somática? Visceral. Visceral, eso, ¿sale? Entonces, sensibilidad somática, pónganle por ahí, ¿no? Entonces, la podemos clasificar de la siguiente forma, en protopática y epicrítica, ¿sale? La sensibilidad protopática, ya lo veremos más adelante, se detecta en terminaciones nerviosas libres, mientras que la sensibilidad epicrítica se detecta en receptores capsulados. Y esto específicamente estamos hablando del tacto, ¿sí? Sobre todo haciendo referencia al tacto, ¿sale? Entonces, fíjense, ¿cuál es el tacto o la sensibilidad somática protopática? La nociceptiva y la térmica. ¿A qué se hará referencia la nocicepción o sensibilidad nociceptiva? ¿Era lo de el dolor? Dolor, justamente. ¿Cuál es un principio de la medicina en latín? Que ahí tiene esa raíz para que no se les olvide. Primum no. ¿Se acuerdan? Primum no. Se escribe nocere, ¿sí? Ahí está otra vez esa raíz. O sea, ¿qué quiere decir primum no nocere o no nocere? ¿No dañarás algo así? Exacto. Que primero que todo, no vas a provocar un daño en la persona, en el paciente. Entonces, pues justo los nociceptivos nos habla de que hay un daño al tejido y pues eso genera dolor, ¿sí? Entonces, por eso son receptores nociceptivos, acuérdense, siempre que vean esta palabra, pues se refiere a dolor. Y la térmica, pues las variantes en la temperatura, justamente. Entonces, esa es la sensibilidad protopática, que desde un punto de vista evolutivo, pues es la más antigua, ¿sí? Lo que de entrada pone a salvo a un organismo de morir o vivir, ¿sí? Pues es, si recibe dolor, se quita, ¿no? Pues se va porque está poniendo potencialmente en riesgo su vida. Igual, cambios extremos, pues pueden poner en riesgo la vida. Entonces, si se fijan, por eso es la más antigua desde el punto de vista evolutivo, porque es la que nos pone a salvo. ¿Me explicó? ¿Vamos bien o no? Sí. Sí. Ahora fíjense, fíjense. A partir, o cuáles son el rango de temperatura que detectan estas terminaciones. Por ejemplo, ¿a partir de qué temperatura empezamos a detectar frío? ¿Alguien sabe? ¿O a qué temperatura también, cuando algo está demasiado caliente? De hecho, ya no detectamos que está caliente, sino más bien nos quema y eso estimula terminaciones nociceptivas. Eso es bien importante. ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Lo ha leído? ¿No? Nada. Bueno, se los puse, miren, por acá. Entonces, ¿a partir de qué temperatura empezamos a detectar o se empiezan a estimular las terminaciones que detectan frío? A partir de los 25 grados hacia abajo, ¿sí? Pero, vean, en el otro extremo, las terminaciones al detectar ahora temperaturas altas, las detectan hasta los 45 grados o incluso entre los 45 y 50, porque a partir de los 50 grados centígrados o Celsius, ¿sí? Ya no detectan esta temperatura, esas terminaciones nerviosas, ¿sí? Sino más bien las que detectan dolor, las nociceptivas. A partir de 50 grados, ya más bien un estímulo se vuelve doloroso. ¿Queda claro? ¿Esta parte? Sí, Doc. Muy bien. Y la otra
la otra sensibilidad somática, específicamente relacionada al tacto, que es el tacto epicrítico. En términos evolutivos, pues es el más desarrollado últimamente, que entonces ya no solamente nos permite detectar dolor y temperatura, sino ahora funciones más complejas como el tacto discriminativo y la propiocepción, ¿sale? Entonces, el tacto discriminativo, ¿cuáles son los elementos que hacen al tacto justamente que sea discriminativo? Son muchos elementos, por ejemplo, el tamaño de algún objeto, su forma, su estructura, la superficie. Eso es muy, muy, muy importante, ¿sale? Porque por eso podemos discriminar, incluso a ciegas, vamos a decirlo, a través únicamente del tacto de reconocer estructuras, a lo mejor cuando se levantan, ¿no? Ahí a mitad de la noche, porque no los deja dormir, pensando en la neuro, y está la luz apagada y pues se van guiando a través del tacto y reconocen justamente estructuras por todos estos componentes. Entonces ese es un tacto discriminativo. ¿Queda claro? Sí, Y fíjense, y está la otra porción muy importante, la propiocepción. ¿Qué es la propiocepción? ¿Se acuerdan? era lo que nos hacía como saber en qué parte, o bueno, en qué posición exacta estaban como las partes del cuerpo y los movimientos y todo eso. Exacto. El identificar o ser conscientes de nuestras estructuras corporales en el espacio. Y dice la Fifi, además, en ausencia del sentido de la vista, ¿sí? O sea, justo para explorarlo, pues esta parte de la propiocepción, incluso con nuestros ojos cerrados, podemos detectar en este momento en dónde está colocado nuestro pie derecho, dónde está colocada nuestra mano derecha en el espacio, ¿sí? Si cerramos los ojos lo podemos definir, está a la derecha y está arriba de tal estructura, ¿no? O está dentro de mi zapato. Eso es la propiocepción. Bueno, justo, ¿no? Lo que les comentaba, el ser conscientes de nuestras estructuras corporales en el espacio. Bueno, el identificarlas, porque la propiocepción a su vez, ya veremos, se puede dividir, ¿no? Cuando somos conscientes, como en este momento que les dije, ¿no? A ver dónde está su pie derecho, pues ese es consciente, como su nombre lo indica. Pero hay información que todo el tiempo está llegando a nuestro sistema nervioso y no necesariamente la hacemos consciente. Entonces, hay propiocepción también de tipo inconsciente. ¿Queda claro? Sí, Y fíjense, algo bien, bien, bien interesante. Entonces, ¿cuáles son algunas de las capacidades que podemos o que tenemos gracias a este tacto desarrollado epicrítico? Fíjense, primero, topognosia, ¿sí? ¿A qué se refiere la topognosia? Se refiere al ser capaces de detectar un contacto suave de la piel y reconocer el sitio tocado. O sea, ¿qué ocurre? Están en la biblioteca, estudiando, bien acá, ¿no? En el afifi, y llega alguien y les toca el hombro. En el momento, pues somos conscientes como justamente al contacto suave reconocemos que nos están tocando el hombro. ¿Me explicó? sí, Y si es anterior, posterior, lateral, ¿no? Lo que quieran. Esa es la topognosia. Entonces, detectar el contacto y reconocer el sitio tocado. Luego, fíjense, este es todavía mucho más interesante, la estereognosia o gnosia visual. Y aquí, fíjense, entramos también otra vez en las raíces, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quiere decir gnosia? Así, solita. Viene de una palabra en griego que quiere decir nomos. Nosos, perdón. Nomos o nosos, no me acuerdo bien. Pero ¿qué quiere decir ya ese transcrito? Esa transcripción al español de gnosia. Esta, por ejemplo, la tenemos en otra palabra muy importante en medicina, que es el diagnóstico. Ahí está, otra vez. es Cuando como reconocimiento. exacto, conocimiento en sí, conocimiento de algo, ¿sale? Entonces, en este caso de estéreo, pues haciendo referencia a que lo podemos detectar en ambas partes del cuerpo, ¿sí?
Y eso quiere decir conocimiento o nocia táctil. ¿Sale? Que es un tipo, pues, justamente de memoria. Todas las nocias son memorias. ¿Cómo hacemos diagnósticos? Pues, sabiendo, habiendo aprendido y, pues, teniendo de memoria alguna enfermedad, ¿no? Sus signos y síntomas. Ir más allá de las manifestaciones y, pues, dar justamente este juicio, que es el diagnóstico de qué enfermedad tiene la persona. Entonces, siempre que leamos nocia, quiere decir conocimiento de. En este caso, pues conocimiento de los objetos que tenemos en nuestro alrededor. Entonces, la estereognosia, acuérdense, o gnosia visual, pues hace referencia al reconocimiento de objetos tomados con la mano. Y a lo mejor esto es muy sencillo, ¿no? Andan ahí en la facultad, van a las tienditas, ya se quedaron todos hipoglucémicos, ¿no? De sus clases, y ya no compran ahí, no sé, una paleta. Y les dicen, no, pues son 5 pesos, vamos a decir. Ustedes tienen muchas monedas en su bolsillo. Entonces, simplemente con meter la mano en el bolsillo y explorar ahí las monedas, pues pueden identificar, ¿no? Cuál, por el tamaño, por la forma, por la consistencia, incluso por la temperatura, cuál es a lo mejor de peso, de 2 pesos, de 5 pesos, de 10 pesos. ¿Me explicó? Sí, Muy bien. Entonces, esa es la estereognosia o gnosia visual, acuérdense. También, por ejemplo, parte del tacto epicrítico es el detalle espacial, donde fíjense, aquí vamos a resolver la estructura de las superficies y esto bien importante, la discriminación de 2 puntos. ¿Sale? Donde esta discriminación de 2 puntos, ¿en dónde es más fina? ¿En qué región del cuerpo es más fina la discriminación de 2 puntos? Que incluso podemos discriminar a una distancia tan cortita como alrededor de 5 milímetros. Que si nos ponen 2 puntas de lápiz muy cercanas entre sí, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Alrededor de 5 milímetros, podemos detectar las 2 puntas de cada lápiz. ¿En dónde es más fino este reconocimiento o esta discriminación entre 2 puntos? ¿No? En las manos y específicamente en los dedos, ¿sí? Ya, por ejemplo, en otras regiones, pues tenemos que poner los 2 puntos a mayor separación para poder detectarlos, ¿sale? Pero a eso se refiere el detalle espacial, ¿me explico? sí, Doc. Muy bien. Y por último, también parte de este tacto epicrítico es la vibración, ¿sale? Que igual, de hecho, todos estos puntos es más importante a nivel de la mano que en cualquier otra parte del cuerpo, ¿sí? Entonces, en la vibración, pues vamos a detectar su frecuencia y su amplitud. ¿Bajo qué entornos creen ustedes que podamos detectar vibración? En la vida común, porque para explorarlo es un método muy, muy preciso. Entonces, ¿dónde podemos detectar vibración? Cuando suena el teléfono o algo así. Pero fíjate que ahí más bien escuchas, ¿no? Bueno, si lo tienes como tú dices, ¿no? Con sonido, pues suena, pero más bien ese es un estímulo que va al oído. A lo mejor si además tienes la función de vibrador activado, y a lo mejor le quitaste el sonido y lo dejaste a un lado de tu cama, porque ahí suena tu alarma, ¿no? Y entonces se te olvidó ponerle sonido y se quedó únicamente el vibrador. Incluso así hay quienes pueden detectarlo, ¿no? Más bien ahí sería la parte del vibrador, que a algunos los puede incluso llegar hasta despertar. ¿Quién sí se despierta con únicamente el vibrador del celular? Yo a veces. Eso, ¿no? Los que tienen justo el sueño como más ligero. Pero hay algunos que ni porque vibre como quieran, no se despiertan, ¿sale? Pero más bien eso, sería no tanto como cuando suena, porque eso es vibración, como en este ejemplo, ¿no? O ya específicamente un camión. No, pero no que pase encima.
¿sí? Cuando se va acercando, a lo mejor incluso el motor emite, ¿no? Esta alteración en el ambiente y pues genera las ondas de vibración y las podemos detectar. Em, o cuando hay trabajos, ¿no? De construcción y hay ciertas herramientas que generan vibración, las podemos detectar. O ya más específicamente, bueno, o en alguna fiesta, ¿sí? En alguna fiesta que vayan, por ejemplo, y se ponen relativamente cerca de alguna bocina, pues van a sentir esas ondas a través de la piel, además del sonido en sí. También van a sentir la vibración y pues eso es, ¿no? Ya para explorarlo propiamente, también con un diapasón, es como lo exploramos, la vibración con un diapasón, lo ponemos cerca de la piel y entonces pues la persona puede sentir estas vibraciones. ¿Queda claro? Sí, Doc. Sí, ¿Cómo vamos hasta aquí? Nada más le puede hacer un poquito, o bueno, ahí dejarle, es que le quiero tomar captura. Es que Sí, sin creo esto no lo problema, tenía. sin problema, sin problema. Sí, sí, no se preocupen. Yo sé que ahorita andan todos atareados, pero bueno, no, por eso nos vamos a detener de estudiar, porque si no, bueno, ya saben, ¿no? Ya vieron cómo está de denso este bloque y pues hay mucho, mucho, mucho que revisar. Justo para entender, ¿no? Un poco cómo funciona el sistema nervioso, porque ahí está lo interesante. Si nos aprendemos las estructuras, obviamente, pues nos va a facilitar todo, pero una vez que ya las tengamos aprendidas, acuérdense, pues es integrar cómo están funcionando. Muy bien. Doc, Entonces, hasta yo aquí, tengo una sí, duda. Este, adelante. es que sí estoy entendiendo y todo, pero me gustaría como verlo también como con más calma. Entonces quería saber si los va a subir. Bueno, este repaso. Ah, sí, 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 no se preocupen. Ah, ok. Incluso este apunte, bueno, ahorita lo actualicé algunas cosas, pero ya se los había compartido, ¿sale? Entonces nada más Ah, sí, agréguenle sí, ahí sí. De como los que apuntes sí, pero es que me faltó lo la de generalidades. explicación. Ok, gracias. Sí, sí, no te preocupes, yo se las comparto, ya saben. Bueno, entonces, a ver, ya nada más esta parte rapidísimo, no va a tener tanto. Acuérdense que hay tejido conjuntivo asociado, sobre todo, pues, no, que a mí, mira, poner atención. Tejido conjuntivo asociado sobre todo al sistema nervioso periférico, porque al central, pues ya, ¿no? Las meninges en sí son tejido conjuntivo. Y al periférico, pues están asociadas tres capitas. Ya las verán más a detalle en esto, que acuérdense, epineurio o epineuro, como quieran, perineurio y endoneurio. Entonces, el epineurio, acuérdense, es la recubierta más gruesa y externa de los nervios, contiene vasos sanguíneos y también linfáticos, y se continúa con la dura madre. Esto es muy, muy importante. En los nervios espinales forma las vainas de los nervios, de las raíces, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Entonces, la dura, al formar las vainas radiculares se les conoce, ya cuando se forma el nervio, se continúa con el epineurio. Luego, por ejemplo, el perineurio separa grupos de axones, ¿se acuerdan? Les decía en clase, hagan de cuenta que un axón, en este caso, ¿no? Tomando el mismo ejemplo, un nervio, perdón, está conformado por muchos axones, hagan de cuenta que es como la coleta. Y ya cuando empiezan a separarla para hacer, por ejemplo, una trenza, entonces ahí separamos grupos de axones. Este mismo ejemplo aplica, por ejemplo, en los cordones blancos, ¿no? Se los recuerdo más adelante. El epineurio es muy grueso, como la paquimeninge, exacto. El epineurio, por eso, es el más externo, sería justo, ¿no? Como el homólogo de la dura madre, pero en el periférico. Es tan homólogo que de hecho se fusiona el epineurio con dura madre a nivel de los nervios espinales, ¿sale? Entonces ahí se da justo, ¿no? Termina la dura madre, se continúa con epineurio, ¿vale? Y el perineurio separa los grupos de axones y se continúa más bien tanto con la pía como la aracnoides. Y ya nada más ese acompañamiento que le da a los nervios hasta sus ramificaciones más distales forma unas llamadas vainas de Henle. Pero eso es más para esto. Y por último, el endoneurio es el que recubre de manera más íntima a los axones, ¿sí? Y además contiene y envuelve también a las células de Schwann asociadas a los axones. Recuérdenme, ¿qué función tenían las células de Schwann?
Mielinizar en el sistema nervioso periférico. Eso, muy bien, Mariana. Entonces, mielinizar el sistema nervioso periférico. Entonces, axones más células de Schwann recubiertas por endoneurio, también se les conoce como el neurolema. Y estas capas de tejido conjuntivo, más los vasos sanguíneos, sobre todo los vasos sanguíneos asociados, van a formar una barrera que se llama barrera hematoneural. ¿Sale? A ver, no confundir. ¿Cuál era qué células formaban la barrera hematoencefálica? Barrera hematoencefálica. Eso, los astrocitos, muy bien. Entonces, la barrera hematoneural, pues el componente principal es el endotelio, que es permeable, es más permeable, por ejemplo, en el epineurio y menos permeable en el endoneurio. Entonces, el endotelio de los vasos sanguíneos asociados a los nervios espinales, va a formar justamente la barrera hematoneural. Esto, pues más las propiedades que tienen propiamente las capas del tejido conjuntivo. ¿Queda claro? No, ¿lo podría volver a repetir, porfa? Es que yo tenía del epineurio, que sí Ajá. hay fuga de proteínas, pero pues Ah, no. pero la fuga de proteínas viene de los vasos, fíjate, viene de los vasos del epineurio. Fíjate, los vasos, aquí está el endotelio, ¿no? Entonces, a ver, vamos a describirlo un poquito más. El endotelio que forma esos vasos a nivel del epineurio es muy permeable y entonces permite la fuga de proteínas. Entonces, por ejemplo, en el epineurio hay muchas proteínas. ¿Por qué? Porque a ese nivel los vasos sanguíneos permiten su fuga. ¿Me explico? Ujú, sí. Y luego, a nivel ya, el otro extremo en el endoneurio, ya no hay esos espacios que permitan la fuga de proteínas. Entonces, ya de aquí vemos un cambio en el endotelio. Ahora, justo, ¿qué es lo que ocurre? El propio tejido conjuntivo, en específico, el perineurio, se comporta también como parte de esta barrera, porque a nivel del epineurio, las proteínas no lo pueden atravesar. Entonces, el epineurio se forma aquí como una barrera que ayuda justamente asociado a las características del endotelio a formar la barrera hematoneural por las diferencias en la permeabilidad tanto del endotelio como del tejido conjuntivo. ¿Me explico? Sí, Doc. Muy bien. Azucena, ¿quedó claro? Sí, sí. Conste, ¿eh? Porque sería Nomás una no pena pregunte eso, ¿eh? que... Justo, pues así me voy a dar No. cuenta. Ah, A ver, otra tocó vez, ver el video. conclusión. Conclusión. Tenemos la barrera hematoneural. ¿Cuál es su componente principal de la barrera hematoneural? El endotelio. El endotelio. ¿Sí? El endotelio de los vasos sanguíneos por sus diferencias de permeabilidad. Más permeable en epineurio, menos permeable en endoneurio. Esa es una primera conclusión, ¿no? Ahora, ¿qué otra estructura contribuye a formar esta barrera hematoneural? ¿Qué capa de tejido conjuntivo? El Peri. perineurio. Exacto. ¿Por qué? Porque no es permeable a las proteínas que se liberaron aquí arriba o aquí superficialmente en el epineurio. Estas proteínas que andan por aquí no pueden atravesar el perineurio y entonces pues también está formando o complementando esa barrera. ¿Me explicó? Ok, entonces el endotelio, no, Sí. así, y el perineurio. Ok. Exacto, exacto. Nomás Así es. pregunte eso, nomás pregunte. Va. Les digo, esta apenas la leí, no la había leído anteriormente, pero pues Ah, fíjense, siempre entonces se no, aprende. mejor no la pregunte. ¿Cómo no? No. Bueno,
Eso entonces, justo, ya la agarré como la aracnoides, así es, muy bien. Entonces, fíjense, también, pues ya retomando un poco de la mielina, ¿sí? La mielina generalmente la van a tener axones mayor de un micrómetro de diámetro, ¿sí? Los menores, pues van a ser amielínicos. Y acuérdense, esto ya se los había dicho. Entonces, los oligodendrocitos mielinizan en sistema nervioso central y las células de Schwann mielinizan en sistema nervioso periférico. ¿Cuál es una principal diferencia? Vean, los oligodendrocitos al mismo tiempo pueden mielinizar entre 3 hasta 200 axones, o sea, mielinizan axones múltiples, ¿sí? Mientras que las células de Schwann, esas no hacen la función como los oligodendrocitos. De hecho, una célula de Schwann tiene que envolverse en un solo axón. Y más bien, un solo axón tiene muchas células de Schwann en todo su trayecto. ¿Me explico? ¿Queda Sí, claro este punto? Perfecto. Y fíjense, también, concepto importante, entre vaina, el axón y entre vaina de mielina y vaina de mielina quedan unos espacios. Esos espacios famosísimos se les conoce como los nodos de Ranvier. ¿Sale? Se caracterizan un punto entre muchos que tienen muchas más mitocondrias. Y fíjense, la distancia internodal, o sea, entre una vaina y otra, puede ser entre 400 hasta 1500 micrómetros. Se describe que es más estrecha la distancia en sistema nervioso central y es un poco más extensa a nivel del sistema nervioso periférico. Y finalmente, tanto oligodendrocitos como células de Schwann, aunque no mielinizan directamente a las fibras más pequeñas, sí las protegen, sí les forman ahí una pequeña cubiertita, ¿sí? Que se les conoce como mesaxón, en similitud con el mesenterio del intestino. Pero bueno, acuérdense, las fibras amielínicas, a pesar de que no tienen como tal vainas de mielina, sí están protegidas parcialmente por los oligodendrocitos y las células de Schwann. ¿Es porque no alcanza los oligodendrocitos para mielinizar o porque tienen una función definida? Ah, no, estos nodos son muy importantes. No es que no alcance a mielinizar. Fíjense. A ver, creo que les había puesto o no. A ver. Por aquí les voy a mostrar una imagen muy sencilla. A ver, de un axón. Fíjense. Aquí está el axón, ¿no? Al centro. Esta lámina la encuentran en el Javierita de Fisiología Médica. Y en todos los libros, incluso ahí en los de Neuroanato, nada más que no tengo una ahorita específicamente de eso. Pero fíjense, esta la encuentran en donde quieran. Entonces aquí va el axón en el centro y fíjense, estas cosillas que están aquí, ¿qué serán? Las vainas de mielina, ¿no? Las vainas, así es, ¿sí? Y entonces fíjense, este espacio entre vaina y vaina se le conoce como el nodo de Ranvier. Si se fijan, pues son espacios muy importantes que más bien tienen que ver con la funcionalidad de las vainas mielínicas, donde aquí, no voy a meter tanto, pero hay más canales de sodio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, a estos niveles entra mucho sodio cuando la célula recibe un estímulo y entonces, como en estas localizaciones hay mayor concentración de canales, el impulso va más rápido, se dice que va saltando. ¿Sí? Porque se estimula primero el axón aquí y una vez que se estimuló aquí, pasa directamente hasta el otro nodo. No va poco a poco en la fibra, que es como ocurre el estímulo en las amielínicas, sino más bien el impulso va de un nodo a otro y por lo tanto se conduce de manera más rápida. ¿Sale? Entonces, más bien esa es la cuestión con los nodos. ¿Queda claro? Muy bien. sí, todo Para claro. tomar en cuenta, eso, para tomar en cuenta, ahorita pues obviamente no se los van a preguntar, pero ustedes le pueden ir intenseando. Hay una enfermedad que se llama esclerosis múltiple, donde justamente está alterada la mielinización de las células que deberían tener sus vainas de mielina. Y entonces esta alteración en la mielina, pues produce que
a cualquier nivel donde hay células mielínicas, pues empiecen a fallar esas vías, ¿sí? Ya sean motoras o sensitivas. Entonces, pues a tener muy en cuenta una enfermedad muy importante es la esclerosis múltiple, ¿sale? Si nos da tiempo, hablamos un poquito después de esclerosis múltiple. Y para recordar que acuérdense, las neuronas pues se comunican unas con otras y esas comunicaciones se les conoce como sinapsis. La sinapsis en humanos es principalmente química y seguramente pues se acuerdan esas moléculas químicas que se liberan donde las células se comunican, donde hace sinapsis, ¿cómo se llaman? La sinapsis, por lo tanto, está mediada por, ¿cómo se llaman esas moléculas? Neurotransmisores. Exacto, los neurotransmisores. ¿Cuáles son los clásicos? ¿Se acuerdan? Algunos ejemplos de neurotransmisores. Los 3 clásicos, eso no se les puede fallar. Eso. Serotonina, vamos a ponerlo por aquí. O 5-hidroxitriptamina. Ajá. Dopamina, eso. Y noradrenalina. Esos son los que no se nos pueden olvidar, ¿no? Los clásicos. Pero obviamente hay muchos más. El GABA, que es el ácido amino gamma butírico. El glutamato, justamente, sustancia P, etcétera. Entonces, pues básicamente, siempre que leamos este tipo de moléculas, pues sabemos que son neurotransmisores a través de los cuales las neuronas se están comunicando. Glicina, justamente. ¿Queda claro? ¿Hasta aquí? ¿O hay alguna duda? ¿Dudas, dudas? Ese sí lo subió, sí, ¿verdad? Es que creo vi de más. Este Tampoco. material sí, sí. Lo que Sí. pasa es que más Ah, bien ya. en la clase, ya me salté esta parte, se me fue, la verdad. Pero sí ahí está en el material que les compartí, ¿vale? Vale. No, sí es que, o sea, sí lo tengo, pero es que vi mucho ya. Y Pero no dije, lo he ay, revisado, es que dice. como me salí un poco, ¿cómo? Sí lo tengo, pero no lo he revisado, dice. No, sí, aquí ando, pero como me salí de la reunión, dije, ay, Ujú. creo le aumentó más y no, y me No, salí. no. Sí viene, sí viene. Si no, igual, si algo se les pasó ahí, ya en clase me dicen y lo complementamos. Bueno, entonces, descansito.